Secretario, muchas gracias y gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Quisiera solicitarla que me ayuden con la presentación. Perfecto, gracias. Me ha tocado presenciar que en otros foros de estas mismas mesas se ha compartido muy buenos datos sobre potencia instalada, diferencias de precios por tecnología, montos de inversiones, ahora los aspectos legales, producciones, etcétera. La información aquí expuesta ha sido excelente y suficiente, por lo que no voy a repetir ese tipo de datos. Quiero más bien hacer una traducción gráfica de cómo le llegan los beneficios de la energía renovable producida por la reforma del 2013 al ciudadano común. La siguiente, por favor. Inicio compartiendo una gráfica del comportamiento del CO2 en el kilowatt de energía, en el kilowatt de electricidad durante el periodo en que más se desarrolló la energía renovable en México, que fue después de la reforma del 2013. Cada año la Secretaría de Medio Ambiente emite el Registro Nacional de Emisiones, en donde se mide el CO2 que contiene 1 kilowatt de electricidad en México. Esto lo sacan de acuerdo a la mezcla de gases contaminantes de la producción de generadores privados y públicos que estuvieron operando. Se publica cada año, ahí está el oficio, son fuentes totalmente oficiales. Y si analizamos el periodo 2017 a 2020, vemos que se logró disminuir un 15% el contenido de contaminación en los kilowatts. Para evitar confusiones, aclaro que esto no es la reducción del CO2 en el medio ambiente completo, es solo referente a la generación de energía eléctrica, la cual no es menor, porque en algunos estados, como en el caso de Jalisco, la energía eléctrica representa el 20% de la contaminación total del ambiente. Entonces es un tema muy importante. Con los datos de este registro y la producción de los gigawatts hora reportados por CENER para el año 2020, que tomaré como ejemplo, podemos determinar que en ese año, gracias a los mecanismos vigentes de apoyos a las renovables, se dejaron de emitir 19 millones de toneladas de CO2 al ambiente. La siguiente, por favor. Para los que somos de entendimiento visual, más visual y menos numérico, como es mi caso, les comparto qué es o cómo se ve una tonelada de CO2 para poder dimensionar los 19 millones que acabo de mencionar. Es como una esfera gigante de 10 por 10 metros totalmente llena de gas contaminante. Eso sería. La cantidad de emisiones que se redujeron en 2020 es el equivalente a cubrir por completo la superficie de la ciudad de Guadalajara de estas esferas gigantes contaminantes. Y eso es solo un año. La siguiente, por favor. Nunca antes se había visto una reducción similar en un periodo de 4 años. Ahora, si hiciéramos un estudio de validación económica del ambiente, pero en serio y profundo, habría que analizar cuánto le cuesta al sector salud la atención de enfermedades respiratorias y alergias relacionadas con la contaminación ambiental. Tenemos datos de que en 2020 se produjeron 9,000 muertes por padecimientos asociados a la contaminación de CO2. Esas son las muertes. Aquí andamos varios con alergias y con otros padecimientos que no nos morimos, pero andamos aquí dando lata y gastando dinero al respecto. Con eso podemos darnos una idea de lo importante y lo caro que le resulta al Estado mexicano atender este problema. 9,000 muertes, obvio, no alcanza para ser una de las principales causas de muerte. Pero en esta gráfica hice una relación visual comparando las muertes de otras causas como el asesinato o las enfermedades por hígado. Y vemos que esas 9,000 muertes es una cantidad nada despreciable. Estos costos indirectos y no cuantificados actualmente, habría que añadirlos al precio de la energía contaminante para determinar qué tan barato o caro nos estaba saliendo el kilowatt de energía en México antes de los mecanismos de reforma del 2013 que promovieron las renovables. La siguiente, por favor. Mi siguiente punto a analizar es una reflexión sobre eso que se menciona mucho, que la legislación actual favorece a los particulares y perjudica a la CFE. La respuesta es no. Los mecanismos de despacho eléctrico y certificados de energía limpia están diseñados para promover el incremento de energía barata y limpia, pero sin considerar el nombre de la central, el nombre del dueño de la central que la produce.
En ningún lado de la ley dice específicamente privados o específicamente CFE. Se habla de mecanismos que estimulen en general la producción de energía barata y limpia para cualquier generador que quiera aprovecharlos para empezar o para incrementar su producción actual en base a producción limpia. La siguiente, por favor. Ahora concentrémonos en la palabra incremento que acabo de mencionar en el párrafo anterior. Con esta línea de tiempo quiero explicar la razón de por qué el trato diferente a las renovables de antes del 2014 versus las renovables de después del 2014. En 2015, México hace compromisos internacionales y determina en la Ley de Transición Energética metas de incremento de energía limpia para poder cumplir esos compromisos. Efectivamente, antes de esas fechas, sí había energía limpia y renovable en México, producida obviamente por la CFE. Pero la que se estaba produciendo era insuficiente, porque ahora, en ese 2015, habría metas que cumplir. Seguir con la misma energía limpia no era suficiente. Se requerían inversiones millonarias para poder cambiar nuestra matriz de generación. Y el dilema era invertir esos millones de nuestro gasto público en la CFE, que ha sido siempre una gran empresa que merece todo mi respeto y admiración. Ahí conozco a los mejores ingenieros que he conocido. Sin embargo, a pesar de ser una empresa de clase mundial, sus finanzas no siempre han sido muy buenas. No lo son ahora ni lo eran en ese tiempo. Por esa razón se decidió, en vez de invertir ahí, abrir un mercado para la participación del sector público y privado y poder alcanzar mecanismos de incremento en la producción de energía renovable. Para incentivar esto, se diseñaron reglas para que esos privados o públicos tuvieran más interés en invertir en plantas de energía limpia en vez de invertir en plantas convencionales. Tal vez aquellas reglas fue lo que nuestra generación redactó al ritmo de la música de fondo del cambio climático que ya acompañaba a la generación de Nora. Aún con estas nuevas reglas, CFE en su plan de negocios no consideraba proyectos de energía renovable hasta el 2027. La producción de CFE de renovables que se hubiera instalado después del 2014 hubiera tenido exactamente los mismos beneficios: ser despachada primero, ser pagada en base a precio marginal local, contar con certificados de energía limpia, etcétera, siempre y cuando fuera energía después del 2014. Las reglas actuales sí dan beneficio económico para quien quiera generar energía limpia, pero llámese como se llame, no está excluida la empresa del Estado. La siguiente, por favor. Solo me queda expresar un enorme gracias a las autoridades federales y a las asociaciones civiles que organizan y participan en este tipo de foros que nos proveen la oportunidad de reflexión. Sin embargo, hagamos la reflexión completa y por favor, no solo volteemos para el lado que nos indiquen hacerlo, ¿sí? Apelo a la memoria de todos los mexicanos. ¿Realmente antes del 2013 vivíamos en un paraíso energético que fue brutalmente destruido? La respuesta es no. La legislación eléctrica vigente se puede mejorar. Incluso consideraba 3 etapas de revisión, una en el 2024 y otra en el 2030. Pero no se debe destruir. Los órganos regulatorios son la base para determinar las mejoras que debemos hacer. Ahí precisamente fortalecer esos órganos regulatorios nos va a ayudar a no cometer errores y a exigir cumplimientos de estudio de impacto social que ya están plenamente establecidos como requisito para mitigar los efectos tan negativos que Paulina nos acaba de exponer en su presentación y que agradezco mucho que mencione. No podemos caer en falso nacionalismo y regresar a un pasado que ya no existe. Hay que pensar muy bien. Dicen que hay que tener presente la historia para no estar condenados a repetirla. Muchas gracias.